San Francisco de Asís. Su verdadero nombre fue Giovanni Bernardone. Nació en Asís, Italia, en el año 1181. Sus padres fueron don Pietro Bernardone, rico comerciante, y doña Pica Burlemont. Desde niño acompañó a su padre a las ferias donde vendía telas. En su juventud fue soldado de los estados pontificios hasta que desertó en 1205, regresando a Asís, renunció a los bienes terrenales y decidió seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret. A pesar de la posición de su padre y de las burlas de la gente, empezó a predicar la fe católica, atender a los leprosos y pedir limosna para vivir y ayudar a los más pobres. Llegó a tener 11 discípulos principales y cientos de seguidores. En abril de 1209 logró una audiencia con el Papa Inocencio III y logró que aprobara su hermandad de pobres, orden de los franciscanos, y le diera sus primeras reglas. En 1211 fundó junto a Clara de Asís la Orden de las Clarisas. En 1219 viajó por Chipre y San Juan de Arce predicando entre los soldados que participaban en la Quinta Cruzada. Luego pasó a Egipto, donde intentó convertir al sultán al-Malik al-Kamil antes de regresar a Italia. También predicó en Siria. En 1223 pasó la Navidad en Umbría y logró representar el nacimiento de Jesús en un pesebre. En 1224 en Monte Albernaria. Según la tradición, recibió estigmas considerados señales de la pasión de Cristo. Poco después su salud se resquebrajó, falleciendo en Asís el 3 de octubre de 1226. Solo tenía 44 años de edad. El conjunto monumental de la Basílica y Convento de San Francisco, también conocido como San Francisco el Grande o San Francisco de Jesús, es una de las iglesias más representativas de la arquitectura virreinal del Perú y se encuentra en el centro histórico de Lima. Esta iglesia, junto al santuario Nuestra Señora de la Soledad y la iglesia del Milagro, que son en su mayoría del siglo XVII, configuran, con sus claustros, patios y anexos, el convento de San Francisco, uno de los rincones más artísticos de Lima. La iglesia de San Francisco de Asís está situada en el cruce de la tercera cuadra de Girón Ancash con la primera cuadra de Girón Lampa. Durante los siglos XVI y XIX se desarrolló en el Perú una arquitectura virreinal, caracterizada por la importación y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos. La fachada es de estilo barroco limeño. El barroco es un estilo artístico desarrollado en el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX y alcanzó diversas disciplinas como la arquitectura, pintura, literatura, entre otros. Se caracterizó por ornamentación excesiva. El Perú se caracteriza por el barroco andino o arquitectura mestiza, el cual es un movimiento que resalta la arquitectura religiosa, es decir, las iglesias. El convento se comenzó a edificar en 1557, tiempo del virrey Marqués de Cañete. Su sucesor, el virrey Marqués de Montescarlo, erigió en el siglo XVII el crucero y la capilla mayor, las bóvedas de las capillas menores, renovó el enmaderamiento del techo, cubriéndolo de artesonados dorados, y empezó la edificación de las torres. La fachada fue obra de Constantino Vasconcelos en la segunda mitad del siglo XVII. Parte de ella es de piedra. A sus lados están las torres, cuya construcción empezó con el virrey Marqués de Montescarlo. La campana se fundó al pie de la torre de jueves 10 de agosto de 1673 por el licenciado Andrés de Meléndez y se colocó en la torre el jueves 26 de agosto de ese mismo año. La portada de la iglesia es de puro estilo barroco. Está compuesta por 3 cuerpos. El primero se encuentra las 4 columnas más grandes. En el segundo se encuentra tallada en mármol la Inmaculada Concepción, con detalle de arco partido. Y en el tercero, cornadas partidas llevando el vano óvalo de la ventana que lleva el coro. Sus muros recorren un rítmico almohadillo y en su parte superior se encuentra adornados una balaustrada de madera. En su interior se puede apreciar el altar mayor, que es de estilo neoclásico. Además de sus altares y retablos, en especial del altar mayor, que es un retablo hecho por Matías Maestro, contiene iconos de santos franciscanos como San Benito de Palermo y San Antonio, que rematan en sus finos techos de estilo mudéjar o hispano-musulmán. Esto se caracteriza por tener formas geométricas.
El convento de San Francisco de Lima fue mandado a construir por una familia muy humilde. La construcción estuvo a base de adobe y quincha. A consecuencia de no ser visitada por muchos fieles, pasó a hacerse una nueva construcción en el año 1672, con el apoyo de los arquitectos Manuel Escobar y Constantino. Cabe resaltar que fue construido sobre el primer cementerio de Lima colonial, las catacumbas del siglo XVII. Al ingreso se puede observar una cúpula con la forma de una media naranja, que fue realizada en el año de 1625. Lamentablemente, por un terremoto ocurrido en Lima, una parte se vino abajo y la cúpula tuvo que ser restaurada. El convento está pintado de dos colores, blanco y una rojiza guinda. Ambos representan a los franciscanos, paz y bienestar. La biblioteca posee más de 25.000 libros, entre Biblias, escritos de las órdenes religiosas y libros de otras materias que en su mayoría están escritos en diferentes idiomas con la razón de evangelizar y obtener más fieles. El convento en ciertas partes presenta azulejos sevillanos que fueron traídos de Sevilla, España. Puestos en el año 1620, muchos de ellos fueron donados por varios benefactores, como Jiménez Luminacho, mercader de la materia de cedro, y Catalina Huanca, la última descendiente inca. El techo está hecho de cedro y trabajado sobre la técnica del machimbrado, unir pieza por presión. La sala capitular también tiene decoraciones con azulejos sevillanos, así como un altar de estilo barroco peruano. Primero se hacía un tallado en madera y luego se cubría con láminas de oro para que el inca se sienta atraído por el color del sol. La habitación contiene un lienzo de una virgen de tez morena, denominada Virgen Patrona de los Navegantes, así como bancas en las cuales se sentaban los franciscanos para debatir sobre los temas teologales. La última cena peruana. El lienzo es del siglo XVII, trabajado por el alumno de Diego de la Puente. Se trabajó como símbolo de evangelización. La peculiaridad es que tiene una mesa ovalada que sobre ella reposan frutas del Perú como lima y naranjas, panes franceses y como plato central un cuy. Además se puede observar unos vasos alargados como el de la escultura inca. Se presume que habrían contenido la chicha de jora. Hay presencia de niños que representan la inocencia, la pureza. Por debajo de la mesa se ve un perro que significa la fidelidad a Dios y al lado un niño comiendo un postre peruano, que parece ser la mazamorra morada. Entre las personas sentadas alrededor de la mesa se encuentra el diablo, quien en este caso sería Judas Iscariote. En las ventanas las personas observan lo que sucede, que serían las personas que no tuvieron acceso a esta última cena. En otra escena está una dama sentada con un hombre, quien sería el benefactor. En las catacumbas, el primer cementerio de la Lima colonial del siglo XVII, lugar santo, sagrado, por eso se enterraban debajo de las iglesias. Se han enterrado personas de todas las edades y clases sociales, a diferencia de las demás iglesias que sí segmentaron. Cuando fallecían las personas se le ponían la cal para evitar los malos olores, enfermedades y epidemias.